Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. El tema de esta charla será qué son crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Antes de continuar con esta charla tenemos que dar dos definiciones. En esta charla estaremos utilizando libremente los términos de crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Los crímenes de guerra y los crímenes en contra de la humanidad son similares, pero diferentes. Los crímenes de guerra se cometen durante un conflicto bélico por los ejércitos que participan. Lo curioso es que los crímenes en contra de la humanidad ocurren en situaciones donde no hay guerra, pero también se pueden manifestar durante una guerra. Se dice que los crímenes en contra de la humanidad deben ser parte de un ataque generalizado o sistemático. Si entiendo bien el concepto, voy a dar tres ejemplos. Un crimen de guerra es entrar en un poblado de un país que uno está invadiendo con un ejército para quitarle la vida a todo lo que esté con vida. La masacre de My Lai, ocurrida en Vietnam, se considera como un crimen de guerra. Un crimen en contra de la humanidad en un escenario de guerra es que durante la batalla contra el enemigo, soldados aprovechen para cometer un genocidio en contra de una raza que no es de su agrado. Se considera que el Holocausto fue un crimen en contra de la humanidad realizado durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de un crimen en contra de la humanidad en tiempos de paz es mercadear una raza como esclavos. En el sur de Libia todavía existe la esclavitud. Si existe trato inhumano contra los migrantes dentro de los Estados Unidos por parte de las agencias federales como ICE, sus acciones inhumanas se pueden clasificar como crímenes en contra de la humanidad. En el presente, el presidente Donald Trump está llevando a cabo una operación militar contra el país de Irán. Y solo puedo suponer que hay personas que deben tener una preocupación porque durante su campaña política del año 2016, él mencionó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos obedecerían sus órdenes incluso si eran ilegales, aunque fueran crímenes de guerra. Más tarde hizo una corrección indicando que él no le ordenaría a las Fuerzas Armadas violar la ley internacional, pero ya tiró la piedra y no la puede recoger. Ahora regresemos al contenido principal de esta charla. Primero tenemos que comenzar planteando que los hechos indican que Estados Unidos ayudó a fundar las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Penal, más ayudó a redactar importantes documentos como, por ejemplo, los documentos que conocemos como la Convención de Ginebra, la Ley Marítima Internacional, conocida como UNCLOS, los Estatutos de Roma y el Manual de Elementos del Crimen que usa la Corte Internacional Penal como referencia para tomar decisiones. También existe un manual de la Corte Internacional Penal llamado Crímenes en contra de la Humanidad. Pero aunque Estados Unidos participó en el establecimiento de estas organizaciones y de estos documentos internacionales, no reconoce que tengan jurisdicción sobre los Estados Unidos. Estados Unidos usa esos documentos como referencia, respetando en alguna medida su contenido, pero no reconoce que está amarrado a obedecer dichos documentos. Tengamos presente que la inmensa mayoría de lo que se cataloga como crímenes de guerra
y crímenes en contra de la humanidad nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y durante el Tribunal de Nuremberg. De hecho, la Corte Internacional Penal se considera como una extensión del Tribunal de Nuremberg. Bajo las definiciones actuales, los bombazos nucleares contra las ciudades de Nagasaki y de Hiroshima pueden clasificar como crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Los Estados Unidos decidieron que solamente ellos pueden juzgar los crímenes de guerra que ellos cometen, basado en un manual con el nombre Departamento de la Defensa, Manual de la Ley de la Guerra. Este manual naturalmente fue preparado por el Departamento de la Defensa. O sea, el criminal prepara las leyes que determinan si es un criminal. Ya hemos establecido que Estados Unidos es su propio juez, su propio fiscal y su propio jurado en lo que tiene que ver con crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra. Además, Estados Unidos no solo ha indicado que la Corte Internacional Penal no tiene jurisdicción sobre los Estados Unidos, sino que también ha sancionado a la Corte Internacional Penal, solo por mencionar que estaría investigando las actuaciones del ejército de los Estados Unidos. En el año 2020, el señor Donald Trump emitió una orden ejecutiva dirigida a funcionarios de la Corte Internacional Penal, donde incluyó al fiscal de apellido Bensouda, después de que el tribunal autorizara una investigación sobre las acciones militares y de personal de la CIA en el incidente bélico de Afganistán. La posición de los Estados Unidos es que, al no ser miembro de la Corte Internacional Penal, dicha corte no tiene jurisdicción y por ende no tiene el derecho de investigar a ciudadanos de los Estados Unidos. En febrero del año 2025, el presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva que impuso sanciones financieras y restricciones de viaje contra varios jueces y oficiales de la Corte Internacional Penal, justificando las sanciones diciendo que la Corte violaba el concepto de jurisdicción, que la Corte violaba la soberanía de los Estados Unidos y que la Corte estaba tomando decisiones políticas. Las amenazas incluían suspender por completo las aportaciones económicas de los Estados Unidos a las cortes internacionales en Hague. Estas sanciones se emitieron después de que la Corte Internacional Penal emitiera cargos de detención contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y contra el señor Gallant, ex ministro de la Defensa de Israel, bajo las siguientes acusaciones. Número 1. Crímenes de guerra. Utilizar la hambruna como método de guerra. Privar intencionalmente a la población civil de alimentos, agua, medicinas y combustible. Número 2. Crímenes en contra de la humanidad. Asesinato y persecución. Muertes resultantes de la privación de bienes esenciales y ataques contra civiles por motivos políticos o de identidad nacional. Número 3. Otros actos inhumanos. Privar a los hospitales de suministros médicos, lo que obligó a realizar cirugías y amputaciones sin anestesia. Número 4. Responsabilidad de supervisión. No prevenir ni reprimir ataques intencionales contra la población civil por parte de las fuerzas bajo su control. Y repito, yo creo que ya hemos establecido claramente que Estados Unidos, en lo que tiene que ver con crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, es su propio juez, su propio fiscal
y su propio jurado, y que protege a sus aliados. Así que conociendo lo anterior, nos podemos mover al plano internacional. Como por ejemplo, empezaremos con las órdenes de detención contra generales del ejército ruso por sus acciones en el conflicto de Ucrania. Estos son los generales que tienen una orden de detención y las causas. Sergei Shoigu, exministro de Defensa de Rusia, por dirigir ataques contra objetivos civiles, causar daños incidentales excesivos a civiles y crímenes contra la humanidad por actos inhumanos. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, por cargos idénticos a los anteriores, responsable de los ataques con misiles contra la red eléctrica de Ucrania. Y lo voy a repetir, responsable por ataques con misiles contra la red eléctrica de Ucrania. Sergei Kovilach, teniente general de la aviación de largo alcance de Rusia, por dirigir ataques contra objetivos civiles y causar daños incidentales excesivos mediante ataques con bombarderos estratégicos. Víctor Sokolov, almirante de la flota del Mar Negro, por dirigir ataques contra objetivos civiles, por utilizar misiles navales contra centrales eléctricas. Y lo voy a repetir, por utilizar misiles navales contra centrales eléctricas. Así que vemos claramente en estas órdenes de detención para ser procesados por la Corte Internacional Penal contra dos generales que se basan en que supervisaron y son directamente responsables por atacar la infraestructura eléctrica y las generatrices de Ucrania. En el caso de la orden de detención contra el presidente Vladimir Putin, los cargos están vinculados al secuestro de niños ucranianos. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump en más de un posteo en su red social indicó que estaría destruyendo todas las generatrices eléctricas de Irán, más todos sus puentes. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con la destrucción de puentes. Generalmente los puentes se consideran como blancos legítimos militares, pero hay excepciones. Una de las excepciones es si el puente es una estructura histórica y qué funciones civiles tiene. Las reglas generales o lo que los abogados llaman las normativas es que la destrucción de puentes puede considerarse un crimen de guerra si se trata de una infraestructura civil que no proporciona una clara ventaja militar o una clara justificación para su destrucción, ya que atacarlos puede violar los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. O sea, estos actos pueden constituir crímenes de guerra si la destrucción causa un daño desproporcionado a la población civil o si tiene un objetivo de castigo colectivo. En el caso de Irán, la amenaza de Donald Trump es destruir todos los puentes donde eso implica que es un daño desproporcionado contra la población y que tiene un objetivo de castigo colectivo. El presidente no dijo que iba a destruir exclusivamente los puentes que cumplen con la definición de que son blanco legítimo militar. El principio de la proporcionalidad se refiere en términos sencillos en determinar qué relevancia tiene ese puente para los militares y qué importancia tiene para la población civil. Anteriormente yo di el ejemplo hipotético de un puente que conecta a un orfanato que está aislado de otra masa de tierra, donde si el puente se destruye, del orfanato no puede salir nadie para buscar alimentos y productos de primera necesidad, porque han quedado completamente incomunicados.
y que dicho orfanato no está siendo utilizado por las fuerzas militares enemigas y el enemigo no está utilizando ese puente. En ese ejemplo, destruir dicho puente puede ser un crimen de guerra y un crimen en contra de la humanidad. También se puede considerar un crimen de guerra y un crimen en contra de la humanidad en función del valor histórico del puente, que será destruido. Hay un ejemplo debatido de la validez sobre acusaciones de crímenes en contra de la humanidad cuando uno destruye un puente histórico. Durante el conflicto en Yugoslavia a finales del siglo XX, durante ese conflicto bélico se suscitó un incidente que se llama el incidente del antiguo puente Mostar, que se encuentra actualmente en Serbia. En la pantalla podemos ver una foto del antiguo puente construido en el siglo XVI. Además, en la pantalla podemos ver una foto del puente destruido, donde también pueden ver una foto del puente reconstruido en la actualidad. Los que ven muchas películas recordarán escenas filmadas en este puente. La Convención del año 1954 sobre la protección de los bienes culturales estipula en su artículo número 4, párrafo número 2, que solo puede haber una excepción para la destrucción de un patrimonio cultural en casos en que la necesidad militar exija de forma imperativa dicha excepción, debido a la ausencia de una alternativa a la destrucción. En el caso del puente Mostar, la primera decisión concluyó que fue un crimen de guerra destruir ese puente. En la apelación se determinó de que había suficientes causas para justificar la destrucción de ese puente. Así que, como podemos ver, hay una gran dificultad para probar un caso definitivo de la destrucción de un puente, aunque sea histórico, estableciendo que dicho acto sea un crimen de guerra. Esto naturalmente debe extenderse a cualquier estructura civil histórica. Así que estructuras como lo que se conoce como el puente más antiguo en Europa, que queda en Grecia, llamado el puente Arcádico. Dicho puente no está completamente protegido y supongo que tampoco monumentos históricos como el Coliseo de Roma y el Taj Mahal de la India. Esas estructuras tampoco son completamente inmunes a ser destruidas durante una guerra. Solamente un pleito legal determinará si es un crimen de guerra y un crimen en contra de la humanidad. En todo lo que he leído sobre este tema, los abogados son consistentes utilizando la frase puede ser un crimen de guerra, puede ser un crimen en contra de la humanidad, y nunca utilizan la frase es un crimen de guerra, es un crimen en contra de la humanidad, porque aparentemente hay muchas dificultades para establecer un criterio absoluto de lo que es un crimen de guerra y de lo que es un crimen en contra de la humanidad, cuando estamos hablando de estructuras y de infraestructuras destruidas en operaciones militares. O sea, que la línea divisoria entra en una zona gris que no está exactamente definida y depende de la presentación que hacen los fiscales y la defensa que hacen los abogados en la Corte Internacional Penal. En un artículo del medio noticioso The Guardian, Erika Guevara Rosas, de la organización Amnistía Internacional, declaró: atacar intencionalmente infraestructuras civiles como centrales eléctricas está prohibido en general, incluso en los casos excepcionales en que se consideran objetivos militares. Una parte no puede atacar centrales eléctricas si esto pudiera causar un daño desproporcionado a la población civil. Dado que estas centrales eléctricas son esenciales para satisfacer las necesidades básicas
y el sustento de decenas de millones de civiles, atacarla sería desproporcionado y por lo tanto ilegal según el derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra. Cierro la cita. Ese principio de desproporcionalidad se hizo patente en el año 2024 cuando la Corte Internacional Penal emitió órdenes de detención contra los generales rusos que mencioné anteriormente. Recuerden siempre el principio de proporcionalidad que representa qué por ciento de la población o cuál es el número de civiles que se van a ver afectados por un ataque contra una infraestructura crítica versus la ventaja militar que se obtiene al destruir un blanco cuya función es compartida entre las fuerzas militares y la población civil. Este artículo indica que más de 100 expertos estadounidenses en derecho internacional procedentes de universidades como Harvard, Yale, Stanford y la Universidad de California declararon que la conducta de las fuerzas estadounidenses y las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses suscitan serias preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Cierro la cita. Establecido que hay generales rusos acusados por crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra por destruir infraestructura y plantas eléctricas en conocimiento del enorme efecto que causaría sobre la población y con propósitos no solo militares sino también para afectar a la población civil, donde los que siguen este canal conocen que dichos generales trataron de destruir estas generatrices para que los ciudadanos de Ucrania no tuvieran calefacción durante el frío invierno en Ucrania. Dicho lo anterior, ahora hablemos de lo que ha hecho los Estados Unidos en sus operaciones militares en los últimos 30 años. Durante la operación Libertad para Irak, llevada a cabo en el año 2003, los Estados Unidos no destruyeron las generatrices eléctricas de Irak. Se reporta que ellos destruyeron parte de la red eléctrica y las subestaciones. En esa guerra utilizaron lo que se conoce como las bombas de grafito o bombas de los apagones, donde estas bombas lo que hacen es esparcir una telaraña de filamentos de grafito que al caer sobre la cablería eléctrica energizada causa un cortocircuito inmediato que corta el flujo de corriente. Hace unos días atrás vi a un consultor militar indicar que posiblemente este tipo de armamento se utilice en Irán. Naturalmente, estos ataques que inutilizaron la red eléctrica causó severos apagones y efectos lamentables en la población. Antes de dar el nuevo ejemplo, recordemos que los Estados Unidos ha indicado que la Corte Internacional Penal no tiene jurisdicción sobre ellos. En la operación Tormenta del Desierto, o también lo que se conoce como la Guerra del Golfo, del año 1991, Estados Unidos y su coalición realizaron ataques directos contra las plantas generatrices eléctricas de Irak, que en aquel entonces eran 20, inutilizando o causando graves daños en 17 generatrices, donde 11 de ellas fueron pérdida total. De los 9.000 megavatios que producía Irak, su producción eléctrica bajó a 2.300 megavatios. O podemos decir que se redujo un 75%. Esos ataques se realizaron sistemáticamente con bombas de precisión, destruyendo sus generadores y sus sistemas de enfriamiento. También utilizaron bombas de grafito para causar cortos circuitos en la red eléctrica. Se indica que el efecto a la población fue catastrófico,
porque se perdió casi totalmente la distribución de electricidad, paralizando servicios críticos en la población civil, como por ejemplo la purificación de agua, el tratamiento de aguas negras y la paralización de equipo médico en los hospitales que salvan vidas. Debido a lo anterior, aumentaron significativamente los casos de cólera y de tifoidea. O sea que se creó una epidemia en el país de cólera y de tifoidea. Se indica que más o menos 111,000 civiles murieron por causa de la falta de energía eléctrica y producto de las enfermedades que se desarrollaron por la falta de agua potable y no poder tratar las aguas negras. La coalición para defenderse de cargos por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad argumentó lo siguiente: que las centrales eléctricas eran infraestructura de uso doble y que los ataques contra dichas instalaciones le daban a las fuerzas de la coalición una ventaja militar clara y necesaria porque debilitaba los sistemas de defensas aéreas de Irak, interrumpía el mando del control militar y las comunicaciones militares y además suspendía la producción de equipo y armamento militar en el país. La legalidad de estos ataques todavía se está debatiendo. Los que siguen mis videos saben que yo he mencionado en varias ocasiones la frase: yo lo puedo hacer, pero tú no lo puedes hacer. Siempre hay una doble vara. Vamos ahora a expresar ejemplos de dos situaciones que se han suscitado en la guerra de Irán, o debo decir, en esta operación militar especial del presidente Donald Trump en Irán. Tenemos el caso del misil Tomahawk que impactó una escuela. Eso se considera como un crimen de guerra, pero se considera como un crimen de guerra siempre y cuando haya sido en conocimiento y con una intención clara de que se quería destruir esa escuela con estudiantes. Debido a que Estados Unidos reclamó que su información de inteligencia indicaba de que era un centro de comando de las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, tal ataque no se considera como un crimen de guerra. Pero por otro lado, se puede investigar como un asesinato por negligencia, tratando de presentar un caso criminal que confirme sin duda razonable que se cometieron errores previos al ataque para identificar que no era un blanco militar. Y eso, según los abogados, es casi imposible de probar. El segundo incidente fue el hundimiento de un barco de guerra de Irán que estaba en aguas en zonas cercanas al país de Sri Lanka. Se establece que todo barco del enemigo en aguas internacionales que no sean neutrales son blancos de guerra legítimos. Así que dicho ataque no se considera como un crimen de guerra. Aunque los datos son cuestionables, se dice que oficiales de Sri Lanka pudieron rescatar a 32 sobrevivientes de una tripulación de 180. Existe un potencial de crimen de guerra cuando uno causa el hundimiento de una embarcación y no hace operativos para rescatar a los sobrevivientes que flotan en el agua. Esta es una obligación que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que indica que si uno hunde una embarcación, aunque sea del enemigo, tiene que salvar a los sobrevivientes y no permitir que mueran ahogados en el mar. En el caso de los submarinos, aparentemente hay una excepción, porque ese tipo de embarcación, ese tipo de nave de guerra, no tiene las capacidades y no está diseñado para este tipo de rescate marítimo. Además, es muy posible que cuando se realizó este ataque, inmediatamente se envió un mensaje de ayuda a los equipos de rescate de Sri Lanka. En mayo 2 del año 1982 ocurrió un incidente durante el conflicto de las Islas Malvinas en el océano frente al país de Argentina.
un submarino británico torpedió y destruyó al acorazado Ara General Belgrano, resultando en la muerte de más de 323 tripulantes argentinos. Se intentó acusar a los británicos de un crimen de guerra, ya que el acorazado no estaba en la zona del conflicto bélico en las islas de las Malvinas. Esas acusaciones no progresaron. Se consideró como un acto legítimo de guerra. El submarino no se quedó para rescatar tripulantes que estaban en el agua. El rescate se condujo por barcos de Argentina, donde se desprende de la información histórica de que el submarino decidió no intervenir y no atacar a los barcos de la Marina de Guerra de Argentina que estaban conduciendo la operación de rescate. Se alega que por lo menos 4 barcos de la Marina de Guerra de Argentina pudieron rescatar a 772 tripulantes. Hablemos ahora de otras consideraciones que pueden ser clasificadas como crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Número 1. Comportamiento contra civiles. Ataques deliberados contra no combatientes. Uso de civiles como escudos humanos o inanición o causar hambre de forma intencional. Así que la masacre en el pueblo de Bucha, Ucrania, puede ser un crimen de guerra. Número 2. Trato a los prisioneros. Toda tortura, trato inhumano y además obligar a prisioneros de guerra a servir con las fuerzas enemigas clasifican como posibles crímenes de guerra. O sea, que las torturas realizadas en Guantánamo posiblemente hayan sido crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra. Número 3. Ataques contra infraestructura. Ataques intencionales contra infraestructura que sirve a los civiles. Ataques intencionales contra hospitales, escuelas o monumentos culturales que no sean objetivos militares. Número 4. Métodos prohibidos. Uso de armas químicas o biológicas o asesinato de un enemigo que se ha rendido. Cuando el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, en un discurso sobre la guerra en Irán, mencionó la frase "no quarters", pronunciar esa frase puede ser un crimen de guerra, porque en términos militares significa que no se van a tomar prisioneros. O sea, todo el enemigo tiene que morir. 0 prisioneros con vida. Antes de terminar, repasemos estos puntos asociados a crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Número 1. El dilema del doble uso. Como por ejemplo, cómo los tribunales internacionales deciden si una central eléctrica es un objetivo civil o un objetivo militar legítimo, cuando dicho blanco le da servicio a civiles y a militares. No pude encontrar qué % de la producción energética se utiliza para determinar si una generatriz es primordialmente de uso civil o primordialmente de uso militar. Y por ende no hay un % establecido para determinar qué es un crimen de guerra en esta situación. Por lo que vimos en la guerra del Golfo, a los Estados Unidos le importó un pepino angolo estos %. Número 2. El principio de la proporcionalidad. Este es el complejo cálculo matemático o evaluación de un ataque que utilizan los comandantes para sopesar el beneficio militar de un ataque a un blanco comparado al sufrimiento civil previsto. Número 3. Los precedentes históricos. Examinando conflictos pasados como la guerra del Golfo, la guerra en Irak o la guerra actual en Ucrania, donde los ataques a la infraestructura energética llevaron a investigaciones legales. Dichos datos históricos deben ser analizados antes de realizar un ataque donde hay una posibilidad de que ocurra un crimen de guerra o
un crimen en contra de la humanidad. O sea, saber cuál es la normativa histórica de qué se considera un crimen de guerra. Número 4. La jurisdicción. Un país puede reclamar que la Corte Internacional Penal y que todos los acuerdos internacionales que definen lo que es un crimen de guerra no les aplica, porque la Corte y dichos documentos no tienen jurisdicción sobre ellos. O sea, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Israel y lo que hace Rusia. En el caso de Rusia, recordemos que el Kremlin indicó que cualquier país que se atreva a detener al presidente Putin, eso se considera como un acto de guerra inmediato. El expresidente y ex primer ministro de Rusia, que ahora es el encargado de la seguridad nacional de Rusia, llamado Dmitry Medvedev, amenazó con bombardear la Corte Internacional Penal después que se emitieron las órdenes de detención contra el presidente Putin. En el caso de los Estados Unidos, hemos visto cómo ellos sancionan a la Corte Internacional Penal y amenazan con suspender todas las ayudas económicas que aportan a esa corte. Así que podemos ver claramente que la Corte Internacional Penal depende de la buena voluntad de países miembros que quieran cooperar en el mantenimiento y la aplicación de las disposiciones y definiciones que se han desarrollado a través de las décadas después de la Segunda Guerra Mundial de lo que es un crimen de guerra y un crimen en contra de la humanidad. Yo creo que Trump hará lo que le dé la gana en Irán y después utilizará las mismas justificaciones que usó el presidente Bush padre en la guerra del Golfo. No podemos finalizar esta corta charla sin antes hablar del documento del Pentágono llamado el Manual de la Ley de la Guerra. Esto es lo que usted debe conocer relacionado a las palabras de Donald Trump amenazando y aterrorizando e indicando que terminará con una civilización cuyas palabras aparentemente violentan este manual del Pentágono. Sección 5.2.2. Deberes esencialmente negativos referente a los civiles y para abstenerse de dirigir operaciones militares contra ellos. En general, las operaciones militares no deben dirigirse contra civiles enemigos. En particular, no se debe atacar a civiles. No se pueden atacar objetivos militares cuando la pérdida incidental prevista de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a bienes civiles sea excesiva en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener. No se debe utilizar a civiles como escudos humanos ni como rehenes. Y se prohíben las medidas de intimidación o terrorismo contra la población civil, incluidos los actos o amenazas de violencia cuyo propósito principal sea sembrar el terror en la población civil. Hagamos una pausa. Precisamente eso es lo que está haciendo Donald Trump con sus amenazas de que va a terminar una civilización, va a destruir todos los puentes, va a destruir todas las generatrices, llevando a Irán a la edad de piedra. Continuemos. Tipos de propaganda prohibidos. La propaganda no puede ser, número 1, incitar a violaciones del derecho de la guerra, ni número 2, violar en sí misma una norma del derecho de la guerra. Además, se prohibirá la propaganda si constituyera una medida de intimidación o terrorismo contra la población civil, como por ejemplo las amenazas de violencia cuyo objetivo principal sea sembrar el terror entre la población civil. El mismo comentario que hice sobre Donald Trump anteriormente aplica para esta sección de este manual. Si en algún momento el presidente Donald Trump ordena destruir lo que ha indicado en sus amenazas, recuerde repasar este video.
Y ya llegamos al final de otra corta charla. Recuerde comentar. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube que ya no apoya temas controversiales como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembros de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.